El ruido de tambores de guerra resuena en distintos rincones del planeta. Cada día, los titulares se llenan de noticias que describen tensiones crecientes y disputas que parecían lejanas, pero que, de pronto, se transforman en tormentas reales que amenazan la estabilidad internacional. En el ambiente se percibe una mezcla de incertidumbre y expectativa. El mapa global se va coloreando de focos de conflicto que estallan sin previo aviso o que se reavivan después de décadas en reposo. Algunos analistas señalan que la razón principal se halla en la lucha por los recursos, otros argumentan que se debe a choques de ideologías, mientras un tercer grupo asegura que hay intereses estratégicos ocultos que empujan a los países a enfrentarse. Uno de los aspectos más inquietantes es que no parece existir un punto de acuerdo sobre dónde y cuándo estas tensiones van a encontrar su límite, pues la carrera armamentista y las declaraciones desafiantes entre potencias generan un ambiente cargado de peligrosas implicaciones. En medio de esta peligrosa dinámica, no faltan quienes recuerdan que la historia está plagada de momentos críticos en los que el planeta ha visto cómo los jugadores principales se han medido fuerzas con resultados devastadores. Muchos de los conflictos actuales tienen raíces complejas, disputas territoriales históricas, desacuerdos sobre quién tiene derecho a explotar ciertos recursos y, en algunos casos, la búsqueda de prestigio político en el escenario internacional. A medida que los eventos siguen desarrollándose, expertos y organizaciones de observación se apresuran a difundir informes que advierten de un posible aumento de las tensiones en regiones sensibles. Encuestas recientes señalan que la población en varios países clave percibe a la comunidad internacional como incapaz de moderar las disputas, lo que alimenta la desconfianza e impulsa a ciertos gobiernos a adoptar posturas cada vez más duras. En algunos foros, se discute la posibilidad de que estas pugnas terminen por redibujar las fronteras de varios continentes. Hay quienes se apoyan en viejos documentos y tratados para lanzar reclamaciones que parecen anacrónicas, pero que en ciertos contextos obtienen un sorprendente apoyo popular. Movimientos nacionalistas, portadores de banderas y consignas patrióticas, se agitan en plazas llenas de gente que reclama la defensa de su soberanía. El tono sube de modo alarmante cuando los líderes políticos comienzan a pronunciar discursos cargados de un lenguaje amenazante, y los medios de comunicación más sensacionalistas escalan la narrativa, pintando escenarios apocalípticos. Algunos comentaristas recurren incluso a un sarcasmo oscuro, comparando las tensiones con aquella proverbial chispa que podría encender un barril de pólvora gigantesco. A la par, los reportes de organizaciones internacionales tratan de dejar claro que el riesgo de escalada no es un asunto menor, sino una posibilidad real que permanece latente. El miedo se filtra en la vida cotidiana de las regiones más afectadas, donde las familias viven pendientes de las noticias para saber si deben tomar medidas de emergencia. Enormes colas en las fronteras, trenes llenos de personas que buscan refugio en zonas más seguras y bloqueos en aeropuertos se convierten en escenas comunes cuando el riesgo aumenta. Testimonios de ciudadanos que han debido abandonar sus hogares dan cuenta de la desesperación de dejar atrás recuerdos, pertenencias y sueños, sin la certeza de un retorno pronto. Hay un matiz de indignación y consternación en las voces de quienes se sienten peones en una partida de ajedrez jugada por las grandes superpotencias, cada una defendiendo sus intereses geoestratégicos sin prestar mayor atención al costo humano. Mientras tanto, organizaciones locales de asistencia se ven rebasadas por la magnitud de la crisis y exigen a la comunidad internacional más apoyo para enfrentar el dolor que crece sin cesar. En paralelo, existen historias de valentía y gestos de solidaridad que se convierten en un rayo de esperanza. Personas de distintas nacionalidades se organizan en redes informales para transportar alimentos, encontrar refugio a desplazados y ofrecer ayuda médica de emergencia. Jóvenes idealistas crean proyectos de enseñanza comunitaria que ofrecen a los niños la posibilidad de soñar con futuros más pacíficos y prósperos, alejados del estruendo de las explosiones y el temor de los disparos. Estos relatos, aparentemente pequeños, contienen la semilla de la resiliencia y recuerdan que incluso en medio de la devastación, la empatía puede iluminar el camino. Desde reportes universitarios hasta investigaciones de grupos independientes, se documenta cómo el apoyo mutuo puede reducir la hostilidad entre comunidades divididas, demostrando que la verdadera barrera no está en los mapas, sino en las mentes de quienes deciden ver al otro como una amenaza irreconciliable.
A medida que la temperatura global sube, no solo por el cambio climático, sino también por la tensión acumulada, los organismos multilaterales tratan de mediar en diálogos que frecuentemente se rompen antes de iniciarse. Por desgracia, es cada vez más claro que la desconfianza mutua y la retórica agresiva hacen que estos procesos sean frágiles. Cuando parecemos dar un paso hacia la reconciliación, basta una simple declaración pública mal interpretada o un incidente fronterizo para disparar las alarmas. Las redes sociales influyen en esta volatilidad, pues cada mensaje, cada video filtrado o cada rumor puede escalar hasta niveles insospechados. Estudios recientes sugieren que la manipulación de la información y las campañas de desinformación están jugando un papel decisivo para profundizar las divisiones. Actores estatales y no estatales usan cualquier grieta en la cohesión social para sembrar la semilla de la discordia, pintando al enemigo con los peores adjetivos para justificar acciones militares que, a ojos de muchos, carecen de justificación ética. Un ejemplo impactante se encuentra en zonas donde las potencias han desplegado armamento avanzado como sistemas de misiles y tecnologías de vigilancia. La población local se enfrenta a la presencia constante de drones sobrevolando sus cabezas, y el ambiente se carga de tensión al desconocer si en cualquier momento podría darse una orden para atacar posiciones consideradas hostiles. Diversos estudios levantados por organizaciones humanitarias alertan sobre el efecto psicológico que produce vivir bajo vigilancia permanente. El estrés crónico, la sensación de vulnerabilidad y el deterioro de las relaciones comunitarias se acentúan, dificultando la reconstrucción del tejido social. Incluso en lugares donde el conflicto solo se huele, las encuestas reflejan preocupación generalizada sobre la posibilidad de que las confrontaciones se propaguen, afectando no solo a las grandes capitales, sino también a regiones rurales que suelen ser invisibilizadas. De pronto, el clima de tensión se intensifica aún más debido a la interacción de intereses económicos. Empresas multinacionales desean acceso a recursos valiosos, como metales raros o reservas energéticas cruciales para la tecnología moderna. Poderes locales y grupos insurgentes se disputan el control de las rutas de comercio y las áreas de explotación, con la protección o la complicidad de diversos gobiernos. Se configuran así redes secretas, en las que el contrabando de armamento y el financiamiento ilícito se entrelazan con la política formal, generando una colisión de fuerzas que puede ser tan silenciosa como letal. Civiles que nunca se involucraron en la escena política terminan impactados por pérdidas económicas, desplazamientos forzados y amenazas constantes. Frente a este panorama, algunos líderes de opinión insisten en que es solo cuestión de tiempo para que estas chispas sueltas en distintas partes del globo confluyan en un incendio de magnitudes desconocidas. Y en el momento menos esperado, tras una cadena de acontecimientos aparentemente desconectados, surge un estallido que sacude a las naciones más poderosas. Una operación militar sorpresiva en un enclave estratégico pone en juego intereses cruciales de varias potencias enemistadas. Las líneas de comunicación diplomática se saturan de mensajes de alerta, y los mercados internacionales sufren caídas estrepitosas que afectan desde el valor de las monedas hasta el suministro de alimentos. Frente a las pantallas de todo el mundo, la sensación de angustia se intensifica. Nadie puede apartar los ojos ante el riesgo de que esta chispa inicial provoque un choque directo entre actores que llevan años marcando límites y acumulando agravios. El pulso internacional se acelera mientras embajadores y jefes de Estado se reúnen de urgencia, dispuestos a negociar hasta la madrugada para evitar un cataclismo. El aire se carga de especulaciones sobre qué país hará el primer movimiento, si habrá sanciones económicas masivas o si se aprobarán nuevas resoluciones en los consejos de seguridad regionales. Los medios más alarmistas se atreven a hablar de un conflicto a gran escala inminente, y el público, hipnotizado, busca respuestas donde parece haber solo confusión. En ese instante crucial, ciertas voces que habían permanecido al margen se atreven a proponer un giro inesperado. Intelectuales de diversas nacionalidades empiezan a presentar en foros globales un plan visionario que aspira a congelar la escalada militar y a abrir espacios de diálogo real. No se trata de una utopía ingenua, sino de un intento práctico que apela a factores comunes: la supervivencia colectiva, la necesidad de controlar armas de destrucción masiva y el reconocimiento de la fragilidad compartida. Este plan, llevado al límite del tiempo disponible, plantea incentivos económicos conjuntos, intercambios culturales y proyectos científicos que fomentarían la cooperación transfronteriza.
Su éxito, sin embargo, depende de la voluntad política de los actores más influyentes, quienes se debaten entre aceptar un cese de hostilidades o continuar siguiendo agendas más agresivas. En las calles y a través de plataformas digitales, la gente siente una mezcla de incertidumbre y esperanza. Algunos se niegan a creer que las potencias cedan sus aspiraciones estratégicas. Otros, por el contrario, se aferran a la idea de que finalmente el mundo comprenderá que el costo de un enfrentamiento total sería demasiado alto para todos los involucrados. Diferentes encuestas reflejan que la opinión pública, en general, rechaza la guerra y prefiere soluciones diplomáticas, pero las posturas más extremas se han fortalecido con el temor y la rabia acumulada en poblaciones que han sufrido durante décadas. Se difunden historias de víctimas que, cansadas de perderlo todo, piden un alto a la violencia. Al mismo tiempo, surgen ideólogos más radicales que aseguran que la única vía para imponer un nuevo orden mundial es, precisamente, el choque frontal. Entre ciudadanos que buscan mensajes de esperanza y analistas que pronostican escenarios cada vez más complejos, no queda duda de que la humanidad se encuentra a las puertas de momentos cruciales. O tal vez, como señalan algunos historiadores, siempre ha sido así y cada generación lidia con su propia crisis. Sin embargo, ahora la interconexión global es tan fuerte que cualquier chispa arde con una velocidad sin precedentes. Por eso, muchos insisten en la reflexión. La tecnología y los conocimientos actuales brindan opciones inimaginables para resolver conflictos, pero también multiplican el riesgo de destrucción masiva si se utilizan sin límite. Este choque de fuerzas contradictorias podría definir las próximas décadas y marcar el destino de millones de seres humanos. El temor se mezcla con la determinación. Cada nación observa a las otras con suspicacia, mientras alianzas formales e informales se reconfiguran de manera constante. Algunos gobiernos buscan aprovechar la coyuntura para posicionarse como mediadores y ganar prestigio internacional. Otros ven la oportunidad de su vida para cambiar el equilibrio de poder a su favor. En el epicentro de todo, la población civil se ve atrapada, clamando por una estabilidad que parece más lejana cada día. Al culminar este punto álgido de incertidumbre, el mundo entero contiene la respiración en espera de un signo que señale el camino hacia la contención, o la llamativa señal del desastre irreversible. ¿Serán escuchadas las voces que apuestan por la razón, o el estruendo de las armas definirá la nueva configuración del planeta? En el aire persiste la sensación de que algo monumental está a punto de desencadenarse, y nadie quiere apartar la mirada ante la magnitud de lo que podría ocurrir. Cada segundo cuenta, mientras las tensiones aumentan y la pregunta sobre el desenlace se vuelve eco en todas las conversaciones. El tablero está en llamas, y en cada rincón de la Tierra, se siente la sombría certeza de que el destino colectivo pende de un hilo. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.